Hermanos y amigos de nuestro ministerio, les queremos dar una vez más la bienvenida a este ministerio, La Gloria del Cuarto Ángel. Y por gracia de Dios nos estamos dando cita una vez más para poder así comenzar en una nueva serie de estudios que sin duda alguna va a ser de gran bendición para aquellos que no conocen las verdades originales que Dios nos dio. Y también para aquellos que ya las conocen, esta presentación va a traer nueva luz con referente a los eventos, a los sucesos que están aconteciendo precisamente ahora en nuestro tiempo. Así que cuando lleguemos al final de estas presentaciones, que son 13 en total, podremos llegar nos daremos cuenta de grandes conclusiones a las cuales el Señor nos va a guiar, y muchos van a ser impactados con todas estas cosas que estaremos aprendiendo. Así que, sin lugar a dudas, Dios nos va a enseñar y a dirigir a través de estas presentaciones, y espero que cada uno de ustedes estén haciendo su trabajo como buenos bereanos, escudriñando la palabra de Dios para poder saber que lo que se enseña aquí en el ministerio es realmente la verdad. Así que vamos a comenzar con esta presentación. Nuestra primera presentación es en sí la base que nos va a dar la pauta para poder así edificar sobre esta base a través de las siguientes presentaciones. Así que vamos a comenzar sin darle más dilación. El título de nuestra serie se titula El cambio de los tiempos. Y hoy en particular estaremos cubriendo las reglas de interpretación. Nuevamente el título es El cambio de los tiempos y estaremos cubriendo las reglas de interpretación. Y nos dice nuestra primera diapositiva, las reglas para nosotros. Y nos dice aquí, como sucede en todos los campos de aprendizaje, es necesario identificar y comprender las reglas específicas para llegar a dominar la materia. Así que lo primero para nosotros, como estudiantes de la profecía, es aprender las siguientes cosas básicas para poder correctamente trazar la palabra de verdad. Así que vamos a comenzar a reconocer lo que son las reglas que nos van a estar enseñando, lo que va a ser las siguientes presentaciones, y donde vamos a poder prácticamente establecer esta base en la cual inclusive para muchos de ustedes que se les han presentado mensajes de diferentes movimientos dentro del adventismo, podrán ustedes a través de estas reglas identificar si están dentro o no están dentro de lo que se va a enseñar a través de esto que vamos a hablar aquí. Así que esto en nuestra segunda diapositiva nos habla de las reglas de interpretación, donde vamos a cubrir la primera, que se llama el fin desde el principio. La segunda que estaremos cubriendo es texto con texto, dejando que la misma Biblia se interprete así sola. La tercera regla que también cubriremos es el historicismo, que es basado sobre el método que dio nacimiento a la iglesia adventista en sí misma. La cuarta regla de interpretación es la repetición y la expansión. La quinta, veremos que el cumplimiento del conflicto que se ha venido generando desde el cielo hasta nuestros días se viene dando de oriente a occidente. Y la sexta y la última que estaremos cubriendo en esta presentación va a ser local literal, mundial espiritual. Así que entenderemos cuándo se tiene que aplicar lo mundial espiritual y cuándo lo local literal. Así que estas 6 reglas no son todas las reglas que existen, pero son las reglas que estaremos cubriendo específicamente en esta presentación, ya que nos van a ayudar a entender lo que vamos a estar viendo en las presentaciones posteriores.
Así que vamos a comenzar con nuestra primera regla de interpretación, a poder abarcar un poco más en detalle. Y nuestra primera regla nos habla el fin desde el principio. Y nos dice aquí en esta otra diapositiva, Cristo el Alfa y la Omega. Y en el primer capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 8, nos dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en el último capítulo de Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 13, nos dice exactamente lo mismo que leímos. Dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22, 13. Así que Jesucristo en el mismo libro de Apocalipsis nos habla de que Él enseña el fin desde el principio. Esto es lo que significa ser el Alfa y la Omega. Es enseñar las cosas que suceden al final de la historia con lo que sucedió al principio de la historia. Es por eso que en el libro de Apocalipsis todos los libros se juntan y terminan, que esa es una cita que estaremos viendo también. Así que al avanzar aquí vemos que no tan solo en el libro de Apocalipsis nos habla sobre esto, sino que también en el libro de Isaías, en el libro del profeta evangélico, nos dice también la palabra de Dios. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46 del 9 al 10. Así que aquí vemos también lo mismo, que Él anuncia lo porvenir desde el principio, o Él enseña el fin desde el principio, como nos dice en Apocalipsis. Pero también vemos que en Isaías 44, el versículo del 6 al 8, nos dice la manera en cómo Él hace esto, cómo es que Él anuncia estas cosas de esa manera. Y dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Dice: yo soy el primero, yo soy el Alfa, y yo soy el postero, y yo soy la Omega, lo que dice Jesucristo en Apocalipsis. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anunciéles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 44 del 6 al 8. Así que vemos que aquí mismo en el libro de Isaías dice que la manera que Él anuncia el fin desde el principio es a través de el pueblo antiguo, o de los personajes en el Antiguo Testamento. En el principio de la Biblia es como Él los estableció como tipos de lo que iba a suceder al final de la historia, en nuestro tiempo, en la historia en la cual nosotros ahora estamos viviendo. Y nos enseña que aquellos que reconocen cómo es de que Dios anuncia estas cosas y cómo Él opera, a estos se les llama sus testigos. O sea que si nosotros entendemos que Él opera así, nosotros somos llamados los testigos de Dios. Y vemos que en esta otra diapositiva nos habla de convergencia de historias. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, la página 467, la profeta del Señor nos dice: en el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. Así que vemos que en el Apocalipsis, por eso mismo Jesucristo nos dice en el principio y en el fin de ese mismo libro, que Él está poniendo todas las historias del Viejo Testamento, las acomodó
en este libro para enseñarnos lo que sucede al final de la historia. Y es por eso que ahí vemos la convergencia de todas las historias de la Biblia, enseñándonos el fin con el principio. Y vemos que esto, o todos los libros en sí de la Biblia, testifican acerca de nuestro tiempo. Y vemos que nos dice en esta otra diapositiva, todo escrito para nosotros. Y nos habla en Mensajes Selectos, tomo 3, la página 386. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios 10, 11. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Así que vemos que todo lo que se escribió en la Biblia en realidad está escrito para nosotros, a los cuales han alcanzado los fines de los siglos, que literalmente somos nosotros, la última generación en esta tierra. Así que no tan solo fue para su tiempo, sino que primordialmente los profetas estaban hablando más acerca de nuestro tiempo, porque Dios ilustra el fin desde el principio. Así que ya cubrimos la primera regla. La segunda que estaremos cubriendo, o que vamos a cubrir ahora, es la de texto-contexto. O en otras palabras, dejar que la misma Biblia se interprete a sí misma, ya que es su propio diccionario. No necesitamos interpretaciones privadas, sino que la misma Biblia nos las interpreta. Y vemos que esto viene también directamente de la Biblia, esta regla. En Isaías 28, del 9 al 13, nos dice también la palabra de Dios con referente a esta regla. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, al pueblo adventista, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Isaías 28, del 9 al 13. Así que este es el método que nos da la Biblia, comparando texto con texto, un renglón aquí, otro renglón allá, y un texto con otro texto de aquí y otro del otro lado de la Biblia, y así la misma Biblia nos enseña su propio significado de los simbolismos que se encuentran allí. Este texto o este método en sí es también el método que dio nacimiento a la iglesia adventista. Por si no lo saben, este es el método por la cual tú que me escuchas y yo que estoy enseñando, es por eso que somos parte de la iglesia remanente, porque este método es el que dio surgimiento a este movimiento. Pero continuando aquí, en nuestra siguiente diapositiva, acerca del texto-contexto, un ejemplo de esto es acerca de las bestias de Daniel. Vemos que en la Biblia, en Daniel 7:17, nos enseña qué representan estas bestias. Y dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Daniel 7:17. Así que bestias, la misma Biblia nos define que son reyes. Pero va más adelante también. No se queda ahí. Nos da más explicación. En Daniel 7:23 y 24 nos sigue diciendo. Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino.
en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 de los reyes derribará. Daniel 7, 23, el 24. Así que de estos textos podemos concluir que una bestia es igual a un reino, que un rey es igual también a un reino, y que un rey es igual a una bestia, y que un cuerno es igual a un reino también. Así que vemos que la misma Biblia nos está dando la definición de sus propios símbolos. No necesitamos ninguna interpretación de hombres, sino que la misma Biblia es su propio intérprete. Pero otro ejemplo de esto, por ejemplo, también está en Apocalipsis y en todos los libros. Simplemente estoy tomando 2 pequeños ejemplos para poder así hacer mi punto. Y dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17, 1. Así que aquí nos da los símbolos, y en Apocalipsis 17:15 nos explica lo que significan estas aguas que nos habla aquí. Y dice: me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Así que claramente la misma Biblia nos dice lo que representan sus propios símbolos que ella utiliza. No dejamos que nadie nos las interprete, sino que Dios mismo nos las enseña a través de escudriñarlo de aquí y allá, un poquito aquí y un poquito allá. Así que esto es lo que es el texto-contexto. Y al avanzar aquí, ahora entraremos en nuestra siguiente regla, que es la regla del historicismo. Así que nos dice aquí en esta diapositiva: el método historicista es un método también que derivamos directamente de la Biblia, inclusive de las mismas palabras del Señor Jesucristo. Y nos dice en Apocalipsis 1, versículo 10 y 11: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí tras de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis 1, versículo del 10 al 11. Y nos sigue diciendo en Apocalipsis 1, 19, diciéndole a Juan: escribe las cosas que has visto, el pasado, y las que son, el presente, y las que han de ser después de estas, el futuro. Apocalipsis 1, versículo 19. Esto de que nos habla en el versículo 19, en realidad es lo que representa al método historicista, el cual toma toda la historia profética, no tan solo lo que pasa en el futuro, no tan solo lo que pasó en el pasado, sino que toma toda la historia desde el momento que el profeta escribió hasta la segunda venida de Cristo. Y se vienen cumpliendo las profecías sin interrupción desde ese tiempo hasta la segunda venida de Cristo. Esto es lo que Jesucristo aquí mismo le está diciendo a Juan a través de estas palabras. Esto se conoce como el historicismo. Y vemos que el historicismo es el método claro enseñado en las Escrituras, inclusive en la primera profecía de Daniel, en el capítulo 2, acerca de la estatua, que nos habla de la sucesión de reinos desde el tiempo de Daniel hasta la segunda venida de Cristo, cuando se establece su reino eterno. Sabemos que Babilonia, la cabeza, representaba el primer reino, Medo-Persia el segundo, Grecia el tercero, Roma pagana, la iglesia y el Estado, y la segunda venida con la piedra que no fue cortada con mano. Así que vemos claramente cómo la historia
se va cumpliendo la profecía a través de la historia sin haber ninguna pauta, ningún lapso de espacio entre medio. Esto es el historicismo. Eso también se vuelve a ver en el capítulo 7 de Daniel, donde se ve nuevamente esta misma profecía. Nuevamente Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Iglesia y Estado, con la segunda venida de Cristo al terminar. Así que esto, como lo están viendo, se conoce como el historicismo. No todo se coloca en el pasado, no todo se coloca en el futuro, sino que se va cumpliendo en manera ininterrumpida desde el tiempo que escribió el profeta hasta la segunda venida de Cristo. Así que esto, juntamente con esta otra diapositiva, nos dice el método historicista. Dice, los reformadores sabían que el Imperio Romano había caído y que se había dividido en 10 partes, como lo había dicho la profecía, y que esos 10 cuernos eran las 10 naciones de Europa occidental, y que por lo tanto estaban viviendo en el tiempo del reinado del Anticristo, que según la profecía duraría 1260 años. Dice, el método historicista hizo fácil la identificación del Anticristo. El correcto entendimiento de las profecías bíblicas les dio el mandato de desenmascarar a este sistema, el cual había usurpado las prerrogativas de Cristo y había adulterado la verdad de Dios. El método historicista, el cual le dio nacimiento a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que al avanzar aquí, vamos ahora a entrar en nuestra cuarta regla de interpretación, que es la repetición y la expansión. Y vemos que nos dice aquí que en la Biblia ya vimos que eso lo hace en el libro de Daniel, donde en Daniel 2 da la profecía base. Después en Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 y 12 se ve repetición y expansión. Así que también en el libro de Apocalipsis vemos esta misma secuencia de eventos, donde vemos que repite la misma historia. En este caso, por ejemplo, las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, nos habla de las 7 iglesias, que es un ciclo completo de la iglesia, donde se iba a cumplir desde el tiempo de Juan hasta la segunda venida de Cristo, que termina con la iglesia de la Odisea. Esta es la profecía base que se establece en el libro de Apocalipsis, donde nos habla de la historia interna, espiritual de lo que es la iglesia. Pero no se queda ahí. De ahí Dios nos da otra segunda profecía que repite y expande sobre lo que hablaron las 7 iglesias con la de los 7 sellos de Apocalipsis 6. Donde aquí nos enseña también el mismo periodo de tiempo, desde el tiempo de Juan hasta la segunda venida de Cristo, y esto en sí abarca la historia externa, o en otras palabras, política de la iglesia. Y no se queda ahí, nos da otro tercer testimonio con las 7 trompetas de Apocalipsis 8 y 9, donde nuevamente nos habla de una secuencia de eventos desde el tiempo de Juan aproximadamente hasta la segunda venida de Cristo. Y esto en sí es la historia militar del tiempo de la iglesia, donde se ven estos eventos. Así que vemos la repetición y la expansión a través de la Biblia una y otra vez, no tan solo a través de las líneas proféticas, sino de los textos en sí en particular, hacen lo mismo que lo que estamos enseñando. Así que esto es lo que es la repetición y la expansión. Así que ahora la siguiente regla que tenemos que tocar o que enseñar es de que el cumplimiento del conflicto que se ha venido generando desde que comenzó en el cielo y después comenzó en el Edén y de ahí empezó a darse hasta nuestros días, ese conflicto se viene dando de oriente a occidente. Y esto es lo que nos referimos con esto. Y dice de oriente a occidente en esta diapositiva. En Apocalipsis 12, versículo del 1 al 5, nos enseña claramente esto que estoy hablando aquí.
Y dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 12 del 1 al 5. Así que aquí lo que acabamos de leer es la historia de la iglesia del Viejo Testamento en el tiempo cuando iba a nacer Cristo. Esta es la iglesia judía, la iglesia en Palestina en el tiempo de Cristo antes de su nacimiento. Debido a todo el simbolismo que nos da aquí, sabemos que esta es la iglesia del Viejo Testamento que estaba por recibir a Cristo cuando iba a nacer y cuando el Imperio Romano quiso destruirlo en el tiempo de su nacimiento. Pero vemos que en el mismo libro de Apocalipsis sigue este conflicto. Y nos dice aquí nuevamente de oriente a occidente. Y vemos que nos dice en Apocalipsis 12, versículo del 6 al 14. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12, versículo del 6 al 14. Así que ahora cuando leemos en Apocalipsis 12, 6 y 14, este tiempo es el tiempo de la iglesia gentil, de la iglesia cristiana, porque nos habla del periodo de los 1260 días. Y esto sucedió en la parte occidental de Europa, de lo que fue la persecución por la iglesia católica en contra de la verdadera iglesia de Dios, que se fue al desierto por 1260 años. Y esto vemos que de Palestina ahora el conflicto se movió a lo que fue Europa occidental, al continente europeo. Ya no se quedó en Palestina, sino se movió hacia el occidente. Pero no tan solo se quedó ahí, sino que también nuevamente nos sigue diciendo el mismo capítulo de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 16 y 17. Y dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, versículo 16 y 17. Así que vemos que ahora en esta fase del conflicto, la iglesia perseguida se mueve hacia América, hacia Estados Unidos primordialmente, y es cuando la tierra abre su boca para tragar el agua que echó el dragón de su boca. Y ese es el tiempo cuando la iglesia perseguida se movió a Estados Unidos para poder así tener la libertad de conciencia, la libertad de adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. Esto es que el conflicto se movió del viejo continente ahora hacia el nuevo continente. En otras palabras, no se queda estático el conflicto, sino que se va moviendo nuevamente de oriente a occidente. Esto ha sido la regla de oriente a occidente. Y nuestra siguiente es la local, literal, mundial, espiritual. Y nos dice aquí en esta diapositiva, la cruz y el velo. Y nos dice en Mateo 27, del 50 al 51.
Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27, versículos 50 al 51. Así que a partir de este evento de la cruz, ya los sacrificios y todas las cosas que se hacían en el Viejo Testamento ya no iban a tener validez, y a partir de ese momento iba a comenzar una nueva dispensación, donde las cosas se iban a ver a través de los lentes espirituales. Ya no iba a haber corderos literales, ya no iba a haber sacrificios literales, ya nada de lo que se hacía iba a ser literal. Ya de ahí en adelante iba a haber esa división para la iglesia del Nuevo Testamento. Así que vemos que en esta otra diapositiva nos dice: la cruz divide entre lo literal, local, espiritual, mundial. Y vemos esta línea que se corre en la parte de abajo, donde en el medio se ve que se forma la cruz. Vemos que en la parte de abajo es antes de Cristo, y después de la cruz es después de Cristo. Vemos que antes de la cruz se entiende el cumplimiento profético como local, literal, con individuos allá en la tierra de Israel, de Palestina. Pero después de la cruz se entiende en forma mundial, espiritual, el cumplimiento profético. Así que vemos que Jesucristo mismo enseña este concepto, donde vemos que nos dice en Lucas 17, 20 y 21 acerca del reino que él iba a establecer. Y nos dice: preguntado pues por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, 20 y 21. Así que el reino que les hablaba era un reino espiritual. No era un reino con un rey en su trono y con sus súbditos, sino era un reino espiritual que comienza en el corazón de cada persona. Y este reino, también los súbditos de este reino comen comida espiritual. Y vean en Juan 6, 51 y 53. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6, 51 y 53. Así que vemos que la comida que él habla es comida espiritual. Y es lo que los judíos no entendían, o los fariseos. Ellos creían que era comida literal, pero él se refería a comida espiritual, ya que empezaba una nueva dispensación, la dispensación espiritual, que tenemos que entenderlo. Vemos que también hay otro ejemplo del Israel ya no literal, sino es el Israel espiritual para nuestro tiempo después de la cruz. Y dice en Romanos 9, versículos 6 y 8. Al 8, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, los de carne y sangre, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y nos sigue diciendo también en Gálatas el apóstol Pablo, en Gálatas 6, 15 y 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Gálatas 6, 15 al 16. Así que vemos que Pablo aquí se refiere ya no al Israel literal, sino al Israel espiritual, que son unidos a través de Cristo, y en Cristo ahora son llamados el Israel espiritual. Y ahora también vemos que en el Nuevo Testamento
Ya no se habla de un templo literal de Salomón ni de Herodes, sino se habla de un templo espiritual. Y en Efesios 2, versículo 19 al 22 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 19 y 20. Vemos claramente que se habla de un templo espiritual. Son piedras vivas. Y en Primera de Pedro 2, capítulo 4 al 5. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que vemos claramente que el apóstol Pablo y Pedro están en conformidad con lo que enseñan. Ellos hablan de un templo espiritual, no de un templo literal, del tercer templo que se habla tanto allá en el mundo hoy, en el lado de Israel, de Palestina, sino que realmente el templo que se habla en la Biblia es el templo espiritual, donde mora el Espíritu Santo, que es en cada persona, que ahora somos las piedras que tenemos que formar ese templo. Vemos que también las armas que tenemos que usar en nuestra guerra son las armas espirituales, como nos habla en Efesios 6, versículo 11 y del 13 al 17. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque por tanto tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio y de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la espada de Dios. Efesios 6, 11 del 13 al 17 también. Así que las armas que utilizamos como guerreros de Dios son armas espirituales, ya no son espada literal, ni escudo, ni nada por el estilo, sino que son armas espirituales, debido a que tenemos enemigos espirituales también, que nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es a decir, el diablo y sus ángeles caídos. Por esta razón tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Así que vemos que nos dice en esta otra diapositiva la regla para trazar el mensaje del tercer ángel. Y nos dice: es imposible comprender el mensaje del tercer ángel sin aplicar este principio del tipo y del antitipo. El Israel literal, su tierra literal, su ciudad literal y su templo literal en el Antiguo Testamento, y la aplicación simbólica de estas cosas en el Nuevo Testamento. Esta es la regla básica, fundamental para entender el mensaje del tercer ángel. Así que esto en sí ha sido la primera presentación, que ha sido el cambio de los tiempos, y hemos cubierto las reglas de interpretación que nos darán la pauta para nuestras siguientes 12 presentaciones que estaremos dando. Esto en sí fueron la presentación en las gráficas de 1843 y la gráfica de 1850. En la gloria del cuarto ángel.com. Esperamos y deseamos sinceramente y de todo corazón que el Señor haya iluminado la mente de ustedes con las verdades que acabamos de cubrir a través de esta presentación. Deseamos sinceramente que el Señor bendiga su caminar y que realmente esté ayudando
cada uno a poder tener ese sellamiento espiritual y intelectualmente para poder estar de pie ahora en estos últimos tiempos en los cuales el Señor nos ha llamado a vivir para dar el testimonio a todo el mundo con el poder del Espíritu Santo. Deseamos grandes bendiciones de parte